Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. Continuamos con el tema de enlace metálico y vamos a ver en este apartado en qué consiste este tipo de enlace, qué sustancias pueden poseer este tipo de enlace y cuál es el impacto ambiental de este tipo de sustancias. Bueno, vamos a comenzar por un ejemplo. En el cable, como ven aquí ustedes, este que es de cobre, en algún trozo de metal, los átomos están fuertemente unidos. Eso se realiza porque se forma una red cristalina tridimensional de cationes. Los cationes recuerden que son aniones positivos. Y esto ocurre porque hay una muy baja afinidad electrónica que tienen precisamente los metales. Aquí pueden ver una figura en la que vemos precisamente esa red cristalina. Esto es tridimensional y se forma, como les decíamos, con los cationes. Los cationes son los iones positivos, los círculos representados por los círculos con un signo más en el centro. Y los electrones, que están en la periferia, están en torno precisamente a esos núcleos metálicos. Entonces, esos electrones, que son los de valencia, se mueven alrededor de los núcleos positivos, lo cual hace que se realice un flujo continuo de cargas negativas, formando una especie de enlace covalente de tipo resonante. Ahorita vamos a ver un poquito más de resonancia, solamente por definirla. Bueno, este es un ejemplo de estructuras resonantes distintas para el iodo nitrato. Y la diferencia está en cómo se van a acomodar los electrones y las cargas eléctricas. Entonces, por ejemplo, en este caso para el nitrato vemos tres estructuras resonantes distintas, dado que la resonancia explica la estabilidad de algunas moléculas que no pueden representarse con una sola estructura de Lewis. Por eso es que para el iodo nitrato, como dice el ejemplo, ustedes pueden ver tres estructuras de Lewis diferentes. Como pueden ver aquí, este oxígeno tiene un doble enlace con el nitrógeno y entonces solo representamos los otros 4 electrones. En este caso, tiene un enlace simple con el nitrógeno y entonces representamos 6 electrones. Y en este caso cambia en el doble enlace. En este caso tenía el enlace entre el nitrógeno y el oxígeno y para este caso cambia el lugar del doble enlace y entonces igualmente cambia la representación de los electrones para cada oxígeno. Bueno, gracias a este fenómeno de resonancia, entonces a los metales, a los cristales metálicos, los podíamos comparar con supermoléculas porque poseen orbitales moleculares. Recuerden que un orbital es el espacio donde se desplaza el electrón y donde es probable localizarlo. Estos orbitales se traslapan y se reparten sobre muchos átomos, lo que da origen a una banda de orbitales moleculares, en donde, eh, en donde se acomodan los electrones. Y a esto se le conoce como teoría de bandas. Bueno, en cuanto a las propiedades del enlace metálico, tenemos que, dado que la resonancia de los electrones en la red de cristal permite que los átomos se encuentren fuertemente unidos, la mayoría de los metales entonces son sólidos y por ello poseen puntos de fusión mucho más elevados que en los tipos de compuestos en los que el enlace es iónico. Entonces tenemos a metales como el oro,
cuyo punto de fusión son los 1064 grados centígrados, y por ejemplo el titanio, que llega hasta 1668 grados centígrados. Esta movilidad de los electrones que veíamos anteriormente, entonces produce como efecto que los metales sean grandes conductores o buenos conductores de corriente eléctrica. Y además que presenten otro tipo de propiedades como por ejemplo que sean dúctiles, maleables y tenaces. Pero además los metales presentan un fenómeno conocido como corrosión. Y este se da porque el metal dona electrones al oxígeno y entonces se forma óxidos como el óxido de hierro, por ejemplo, que pueden ver aquí. Aquí ya se ha generado corrosión y esta sustancia café sería el óxido, perdón, de hierro. Dado que el hierro se combina con el oxígeno del aire, también se puede combinar con el oxígeno, perdón, del agua. Y a veces, por ejemplo, interviene el dióxido de carbono del aire y se forman carbonatos. Esos carbonatos tienen la función de proteger al hierro precisamente de la corrosión posterior. Ahora, para que esto no ocurra, lo que se utiliza es crear aleaciones, dado que los metales pues tienen bastantes usos en la industria, en la, en la vida cotidiana, y entonces se usan aleaciones, que son mezclas de metales con otros materiales. Entre ellos, por ejemplo, tenemos al acero, que es un carburo de hierro. Al acero inoxidable es una mezcla entre hierro y cromo, el bronce, cobre y estaño, y así para el latón, la alpaca y el cuproníquel. La alpaca es esta y se utiliza, por ejemplo, para utensilios de cocina o adornos. Y el cuproníquel, que se usa generalmente para monedas. Bueno, como decíamos, todos los metales tienen importancia económica, social y ecológica, dado que su valor monetario em, puede variar y sus usos están muy generalizados en toda la población. Entonces, derivado de esto, pues sí tenemos que tener eh, conciencia en el modo en cómo los manejemos para que se desperdicien lo menos posible y puedan ser aprovechados al máximo. Esta importancia ecológica que tienen los metales lo vemos aquí, dado que su degradación es lenta, puede provocar pérdidas económicas, daños al ambiente y puede convertirse en un cúmulo de desechos no biodegradables. Por ejemplo, todo lo que nosotros compramos como enlatado, pues se convierte en un cúmulo de desechos. Todo lo que conocemos como chatarra también se convierte en contaminantes para el ambiente. Bueno, de acuerdo a lo que vimos entonces hasta aquí de enlace metálico y lo que hablamos de los metales, van a escribir por favor en su cuaderno 5 acciones que pueden promover el uso apropiado de estos en su vida cotidiana o en la comunidad o en la industria, de acuerdo a lo que ustedes hayan visto o sepan. Entonces, 5 acciones que promuevan el uso apropiado de los metales y también 5 problemáticas que genere el uso inapropiado de estos metales. Lo que ustedes hayan visto. Yo les comenté este caso de la contaminación ambiental, por ejemplo. Y envíen su evidencia vía correo, por favor. Si gustan, pueden pausar aquí el video. Voy a continuar con otro tema. Mientras tanto, pueden realizar esa actividad y ya pueden continuar.
Bien, el siguiente tema es fuerzas intermoleculares. Y aunque está relacionada con los enlaces, estas no son propiamente enlaces químicos. Sin embargo, los tenemos que mencionar porque tienen bastante importancia por el tipo de moléculas que se forman gracias a estas fuerzas intermoleculares. Bueno, entonces existen tres tipos de fuerzas con las que están interactuando los átomos. Las primeras son las fuerzas interiónicas y se originan por la atracción entre los iones de cargas opuestas, es decir, uno puede ser un catión y otro puede ser un anión. Recuerden que el catión es de carga positiva y el anión es de carga negativa. Otro tipo de fuerzas intermoleculares, las fuerzas intramoleculares operan en el interior de cada molécula y se refiere a los enlaces propiamente covalentes que están entre los átomos no metálicos. Las fuerzas intermoleculares se refiere a las llamadas fuerzas de Van der Waals, y es al que me refería como ejemplo hace un momento que les mencioné, y se da entre moléculas vecinas, pero no son propiamente enlaces químicos. Sin embargo, la presencia de estas fuerzas se relaciona con el tipo de enlace que haya entre los átomos que forman la molécula. Este tipo de fuerzas intermoleculares influyen en las propiedades de los compuestos, como por ejemplo los puntos de fusión y de ebullición, solubilidad, estructura y funcionalidad de muchas moléculas, como por ejemplo las proteínas y el DNA. En el DNA, por ejemplo, tiene esa estructura y también esa función, dado que tiene, por ejemplo, puentes de hidrógeno. Si no existieran esos puentes de hidrógeno, entonces simplemente la molécula pues no sería como tal, la conocemos y tampoco tendría la función que tiene actualmente, la que se conoce. Bueno, vamos a ver tres tipos de fuerzas intermoleculares, entre ellas las fuerzas dipolares o dipolo-dipolo. En este caso, son las atracciones entre cargas parciales opuestas de moléculas vecinas y la podemos ver en moléculas como el em, ácido clorhídrico, el bromuro de hidrógeno y el dióxido de azufre. Estas son más débiles que las del puente de hidrógeno, pero más fuertes que las fuerzas de dispersión del ONU que vamos a ver. Esta atracción entre dipolos explica que haya solubilidad entre moléculas polares y que, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el bromuro de hidrógeno sean miscibles, dado que son capaces de intercalar sus moléculas gracias a la interacción de estas cargas parciales. Y aquí lo vemos, se genera en la molécula dipolos instantáneos. ¿Qué quiere decir dipolos? Que en la misma molécula tenemos la parte positiva y la parte negativa. Esta parte sería el dipolo negativo. Entonces, y se da una atracción precisamente entre esos dipolos instantáneos. Otro tipo de fuerza intermolecular son los puentes de hidrógeno. En este caso, como su nombre lo dice, las moléculas que tienen este tipo de fuerza intermolecular pues tienen que contener nitrógeno y este está unido a átomos como el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, que no son átomos muy electronegativos. ¿Qué significa electronegativo? Recuerden que es la tendencia de los átomos a ganar electrones.
Este tipo de enlace se representa por líneas discontinuas, como pueden ver aquí, y no es propiamente un enlace, sino una fuerza de atracción. Entonces, pues influye en las propiedades de esas moléculas que lo contengan. Y tenemos, por ejemplo, que los puntos de ebullición son más altos y no todas son líquidas. Un ejemplo de molécula de este tipo es la del agua. Si no tuviera esta molécula, estos puentes de hidrógeno, entonces su punto de ebullición sería de menos 90 grados centígrados. Esto obviamente le quitaría el papel que tiene actualmente el agua en cuanto a su importancia biológica. Si el agua fuera de esta manera, si la molécula del agua no tuviera puentes de hidrógeno, estuviera constituida de otra manera, entonces simplemente no se podría dar siquiera la vida en la Tierra, dado que de esta pues depende. Entonces aquí en esta figura tenemos las moléculas de agua, aquí está H2O, y cómo están unidos los hidrógenos con los oxígenos por medio de puentes de hidrógeno, perdón, no unidos propiamente, sino atraídos. Recuerden que solo es una fuerza de atracción. Bueno, entonces este tipo de atracción intermolecular influye necesariamente en las propiedades de los compuestos que la contienen. En el agua tenemos que gracias a esto tiene un estado líquido. Tiene también una elevada capacidad calorífica. Esto quiere decir que necesita mucho calor para calentarse y también desprende mucho calor al enfriarse, lo cual la convierte en el termostato de la Tierra. Por esa razón les comentaba que si la molécula de agua no estuviera constituida de esta forma, con puentes de hidrógeno, entonces no sería posible como tal la vida en la Tierra, al menos no como la conocemos. Dado entonces también que tiene un elevado calor de vaporización, actúa como reguladora de temperatura de nuestro cuerpo mediante la transpiración. Esa es otra muy importante cuestión biológica sobre los puentes de hidrógeno. Bien, el agua también tiene una estructura tetraédrica y gracias a ello la densidad del hielo es menor, por ello es que puede flotar sobre el agua. Tiene una fuerte tensión superficial y entonces por esa razón podemos ver que las gotas de agua tienen forma esférica gracias a esta propiedad. Otra propiedad, de acuerdo también al puente de hidrógeno, o que se da por el puente de hidrógeno en el agua, es la capilaridad. Esta capilaridad se refiere a cómo es que el líquido asciende por tubos de muy pequeño diámetro. Debido precisamente a las fuerzas de atracción entre las moléculas del agua y las fuerzas de atracción entre el agua y el tubo que la contiene. Es por ello entonces que las plantas pueden conducir el agua que toman del suelo hacia todos los propiamente órganos de la planta, como hojas, tallo y flores. Bueno, ya por último vamos a ver otra fuerza intermolecular que se llama fuerzas de dispersión de London. Y estas solamente se dan en moléculas que tienen un enlace covalente no polar, que ya vimos por ahí en la clase pasada. En este caso, las fuerzas de atracción son débiles y se forma, perdón, un dipolo instantáneo. Gracias a esto es que el nitrógeno molecular pues se puede condensar
dado que los electrones tienen cierta posición en un momento determinado. Y entonces se genera fuerzas de atracción entre las moléculas, aunque decíamos que son fuerzas de atracción débiles. Bueno, estas fuerzas de dispersión del hondo pueden ser más intensas si la masa molecular aumenta. Y también decimos que se pueden formar dipolos inducidos cuando las moléculas que poseen las cargas eléctricas se aproximan a las moléculas no polares. Es en este caso cuando se produce un pequeño dipolo y a este se le llama como dipolo inducido. Y aquí lo podemos ver con un esquema. Cuando se genera la atracción se modifica la nube electrónica y entonces la molécula se convierte momentáneamente en un dipolo o en un dipolo instantáneo, por eso es que se le llama. ¿Recuerdan lo de las cargas parciales? En la que puede haber, la misma molécula puede ser tanto positiva como negativa. Y entonces las moléculas precisamente se atraen de esta manera. Estas dos partes se atraen y por esa razón pueden permanecer juntas. Aunque decíamos que es un tipo de fuerza de atracción débil. Sería todo, chicos, entonces por la clase de hoy. De acuerdo a lo que vimos, por favor, de las tres tipos de fuerzas intermoleculares, van a realizar, por favor, un dibujo de cada una en su cuaderno y me envían la evidencia. Esto pueden hacerlo con los esquemas que yo coloque en la presentación o pueden ser con otros que puedan ustedes investigar. Y sería todo por el día de hoy. Buen día, hasta luego.